Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de webinars desde el cual procuramos brindarles conocimiento y formación a todos quienes hacen parte de la industria aseguradora. Nosotros somos la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDESEC. Yo soy Carla Polo y hoy les presentamos el webinar Delegado de Protección de Datos del DPO, Alcance, Obligaciones y Características. Saludamos a todas aquellas personas que se encuentran conectadas. Muchas gracias por acompañarnos. Con el fin de garantizar la calidad del webinar, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y sus micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a nuestro invitado, por favor, utilicen la opción preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior. Si desean hacer comentarios, también pueden utilizar el chat. Este webinar está siendo grabado y una vez finalizado lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, FEDESEC Ecuador, al cual además les invitamos a suscribirse para que estén enterados de nuestros contenidos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web www.fedesec.org, donde encontrarán más información del sector asegurador. Al final de la exposición tendremos 10 minutos para responder a sus inquietudes. En esta ocasión, nos complace muchísimo tener en este espacio a Rafael Serrano Barona. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es especialista en Derecho Ambiental y Derecho de Nuevas Tecnologías por la Universidad Católica Argentina. Es máster en Derecho Energético y de Recursos Naturales por la Universidad de Melbourne. Rafael enfoca su práctica en nuevas tecnologías, protección de datos, derecho ambiental, derecho de recursos naturales y derecho comercial. Es ex vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, chair, del capítulo Ecuador de la International Association of Privacy Professionals, miembro de diferentes organizaciones internacionales y profesor universitario en la Universidad de las Américas. En este tiempo estuvo a cargo de las cátedras de Derecho Ambiental, Derecho Informático y Contratos Civiles. Rafael es asociado senior en la firma Corral y Rosales, en la cual lidera el Departamento de Tecnología y Protección de Datos, Ambiente y Recursos Naturales. Tiene experiencia asesorando a compañías nacionales e internacionales en la implementación y cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Siendo así, dando este increíble resumen, Rafa, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Sé que vas a tratar un tema que a las aseguradoras y nos llama mucho la atención, es muy importante para nuestra gestión ahora, así que quiero sin más darte la palabra para que puedas empezar con tu presentación. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Mariela. Primero, agradecer a la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros por esta invitación. Para mí es un gusto y un honor estar con ustedes aquí para compartir esta charla. Voy a presentar y si me pueden confirmar, si lo pueden ver ahí. Listo. Bueno. Lo que vamos a ver ahora es un poco las características y qué podemos esperar de un delegado de protección de datos. ¿Qué es un delegado de protección de datos? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus posibles prohibiciones? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer desde el punto de vista del sector asegurador? Nosotros como compañías de seguros, ¿qué podemos esperar de un delegado? Y no solo como compañías de seguro, también aplica a muchos brokers. Comenzando con una pequeña introducción para que todos estemos al tanto de lo que está pasando en la actualidad. La Ley de Protección de Datos Personales entró en vigencia el 26 de mayo del 2021 y su régimen sancionatorio entró en vigencia el 26 de mayo del 2023. Es decir, ahorita ya estamos en un régimen sancionador vigente. Sin embargo, no hemos tenido el nombramiento de una autoridad y tampoco se ha emitido el reglamento. Muchas veces me han preguntado, bueno, ¿tenemos que esperar al reglamento para comenzar a cumplir con la ley? No, yo les diría que la mayoría de las obligaciones, el 80% de las obligaciones están establecidas en la ley. El reglamento nos va a dar más claridad en ciertos puntos. Y la falta de la designación de la autoridad de protección de datos, sí nos ha dado, podríamos decir, un poco más de respiro, ya que la autoridad establecida en la ley es la única competente
para regular, sancionar y controlar cualquier tema relacionado a la ley de protección de datos. El concurso en el Consejo de Participación Ciudadana está armado, la terna enviada por el Ejecutivo ya está. Esperaríamos que hasta finales de año tengamos una autoridad y esto es importante tenerlo. Básicamente, la ley establece o regula el uso de los datos personales y se aplica, yo digo, en una ley que extiende sus tentáculos de los grandes actores a todos los proveedores. Entonces, si nos ponemos desde el punto de vista con el sector asegurador, es un sector que predominantemente utiliza datos personales. Por ende, el cumplir, el tener los procesos, las medidas técnicas, va a ser fundamental para cumplir con la ley. Y el sector asegurador o las compañías de seguro, siendo responsables del tratamiento de datos, van a trasladar muchas de sus obligaciones a los encargados y van a tener que velar por el cumplimiento de la ley por parte de los encargados. Entrando a ciertos conceptos básicos que necesitamos tener presentes, el primero siempre es qué es un dato personal. Es toda información o dato que permita identificar o hacer identificable a una persona natural. Quedan fuera de este ámbito lo que son datos de personas jurídicas, información propietaria y demás. ¿Qué es tratamiento? Cuando hablamos de tratamiento, y vamos a tener un sinnúmero de adjetivos, es todo. Tenemos que pensar que el tratamiento va desde cómo recopilo yo el dato, cómo lo conservo, cómo lo utilizo, qué hago, cómo lo aprovecho e incluso cómo y cuándo lo elimino. Y esto es un punto muy importante porque en Ecuador no hemos estado acostumbrados a eliminar la información, a eliminar los datos personales. Ahora siempre vamos a tener que tomar en cuenta mi mecanismo de legitimación, qué me permite o cuánto tiempo me permite tener los datos y posteriormente eliminar o ver si tomamos medidas como la anonimización para tener datos anónimos y poder explotarlos como datos estadísticos. Es muy importante tener en cuenta lo que son los datos sensibles. Siendo los datos sensibles, lo que hace la ley es darte una enumeración ejemplificativa de qué son los datos sensibles, como datos de condición migratoria, datos de salud, orientación sexual, datos biométricos. ¿Por qué? Porque estos son datos que te pueden dar origen a una discriminación injustificada. Hay que señalar que la ley de protección de datos en ningún momento te prohíbe el uso de datos personales, sino lo que te dice es, tú trata cualquier tipo de datos personales, siempre y cuando tengas un mecanismo de legitimación correcto. Existe el consentimiento, hay el contrato, la ley me autorice. Y cuando hablamos de datos sensibles, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que adoptar medidas de seguridad adicionales, va a tener que, debe existir un consentimiento expreso por parte del titular y demás. Y un punto muy importante para las compañías de seguro es todo lo relacionado con la elaboración de perfiles, que es todo tratamiento que permite evaluar, analizar o predecir aspectos de una persona natural para determinar su comportamiento, su rendimiento profesional, situación económica. Al fin y al cabo, lo que hacemos desde el sector asegurador es perfiles de personas para poder prestarles los diferentes servicios. Y la elaboración de perfiles no es otra cosa que un tratamiento como tal. Tomando en cuenta estas definiciones que quería yo o las considero esenciales para enmarcar eh, la charla, vamos al punto. ¿Qué es la figura del delegado de protección de datos? Y la ley lo define como una persona natural encargada de informar al responsable o encargado del tratamiento de datos sobre sus obligaciones en la materia de protección de datos, así como para velar y supervisar el cumplimiento de la norma y mantener o cooperar con la autoridad de datos personales. Lo primero que podemos identificar de esta definición que nos da el artículo 4 es que el delegado de protección de datos tiene que ser una persona natural, no va a poder ser una persona jurídica. Pongamos esto en consideración más adelante en cuestión de si es que vamos a tener un delegado interno o externo. Yo no voy a poder contratar a una compañía como un delegado, sino va a tener que ser
una persona natural. ¿Quiénes necesitan o quiénes podrían necesitar un delegado? Esto no se limita únicamente a los responsables del tratamiento. Encargados del tratamiento, dependiendo si cumplen con los requisitos o las necesidades establecidas en la ley, también van a necesitar un delegado de protección de datos. ¿Y qué es lo que va a hacer el delegado? De acuerdo a la misma definición de la ley, velar o supervisar el cumplimiento. Y esto es muy importante. El delegado no es una persona que trabaja para la compañía y que es el encargado de hacer todas las cosas, sino va a supervisar, va a asesorar, va a velar porque se cumplen. Pero al fin y al cabo, la responsabilidad de hacer todo lo que se requiera para cumplir con la ley de protección de datos va a quedar a cargo del responsable o del encargado dentro de su estructura. Es decir, tenemos que hacer las políticas, tenemos que comprar las medidas técnicas, adoptar o tomar ciertas medidas. Todo eso lo tiene que seguir haciendo el responsable. El delegado lo que va a hacer es supervisar, asesorar en ese cumplimiento. Porque ¿qué es lo que también va a hacer? Va a cooperar con la autoridad. La autoridad, cuando se nombre, va a poder solicitar información al delegado. Y vamos a ver que esto, uno de los componentes esenciales del delegado, va a ser su independencia. Entonces, tomando en cuenta este punto de la independencia, el delegado va a poder contactarse y cooperar en los diferentes procesos con el responsable, con la autoridad de protección de datos. Entonces, tomando en cuenta este cuadro como referencia, vemos que el titular de datos siempre es una persona natural. Una persona jurídica no es un titular de datos. ¿Quiénes pueden tener un delegado? El responsable o el encargado. ¿Cuál es la figura que puede tener este delegado? El delegado puede ser interno, como puede ser externo. Y si es interno, obviamente, vamos a tener un contrato laboral, va a tener un contrato laboral. O si es externo, un contrato de prestación de servicios. Y aquí un punto que me gusta siempre hablar con las compañías es, pensemos que datos personales es una pieza dentro del funcionamiento de una compañía. Va a ser una pieza importante en el sector de seguros, va a ser una pieza esencial. ¿Por qué? Porque manejamos gran cantidad de datos personales, hacemos perfilamiento, manejamos datos sensibles. Nuestra esencia, nuestro giro del negocio esencialmente gira en torno al manejo de información de las personas naturales. Entonces, el delegado puede ser interno o externo. Si lo tenemos interno, va a ser parte de la organización. Como tal, lo vamos a tener como un contrato laboral. Si va a ser externo, va a ser un contrato de prestación de servicios. Y aquí, ¿cuál es un punto clave tanto en uno como en otro? La independencia. El hecho que el delegado sea interno y tengamos un contrato de relación laboral, no implica que no sea independiente. El delegado va a necesitar tener acceso a los órganos decisores de la compañía para poder informar de la situación o asesorar respecto del cumplimiento. Y el hecho que sea interno nos puede beneficiar en que el delegado va a conocer el giro ordinario del negocio, va a estar en el día a día y por ende su asesoramiento puede estar más involucrado dentro de la visión que tiene la compañía en el tema de datos personales. Mientras que si es externo, capaz ahí se va a tener una mayor independencia porque no está en el día a día y va a poder tomar las mismas decisiones que tomaría un delegado interno, va a tener o va a requerir acceso a los altos mandos o a los órganos directivos para tomar decisiones, pero no va a estar justamente en ese día a día que puede ayudar a las compañías a tratar de resolver. Sin embargo, el externo muchas veces en la doctrina comparada se lo ha establecido que generalmente tiene más independencia, tiene menos conocimiento del día a día, pero tiene más independencia. Como ustedes saben, entre el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento, aparte de tener un contrato de prestación de servicios, vamos a necesitar un acuerdo de procesamiento de datos.
En el acuerdo de procesamiento de datos vamos a regular muchas veces cuál es el uso o cuál es el servicio que se va a prestar y cuáles son los datos que se van a utilizar en esa prestación de servicio y cómo vamos a controlar. Respecto al delegado, obviamente vamos a tener que analizar si es que nuestro encargado requiere un delegado de manera obligatoria. Y aquí es un punto muy importante, ¿no? No todas las compañías necesitan un delegado. Y la obligación de un delegado no depende de si la compañía tiene muchos réditos o tiene muchos ingresos o es muy grande, sino el delegado va más o la obligatoriedad del delegado va más relacionado a la necesidad por el volumen de datos, por el tipo de tratamientos o si la ley te establece como obligación el tener el delegado. Entonces, si vamos a un acuerdo de procesamiento de datos y en este acuerdo ponemos como obligación que la otra compañía, que nuestro encargado tenga un delegado de protección de datos, pongámonos a pensar que capaz no es necesario. Y como podemos tener problemas o discusión en este acuerdo si es que no vemos esa obligatoriedad. Sin embargo, el tener el delegado va a ser considerado como una buena práctica. Nos puede ayudar porque pensemos que el delegado va a tener que ser un experto en la materia de protección de datos. ¿Quiénes justamente tiene la obligación de designar un delegado de protección de datos? El artículo 47 te habla, como dentro de las obligaciones del responsable y del encargado, el número 13 te dice, dentro de una de las obligaciones, designar el delegado de protección de datos en los casos que correspondan. Y creo que esa última frase es esencial determinar para decir, no toda compañía necesita un delegado, sino en los casos que corresponda. La ley más adelante te habla de ciertas situaciones en las cuales se tiene un delegado y el proyecto de reglamento también te establece la posibilidad que exista un delegado para un grupo económico, es decir, para las diferentes compañías del grupo puede existir un delegado, pero lo que vemos es que no es una obligación para todas. Un poco adelantándome en la charla, las aseguradoras necesitan un delegado, yo considero que sí van a necesitar un delegado. Esto no quiere decir que necesitan un delegado interno o uno externo, sino tienen que nombrar un delegado. Tienen que nombrar un delegado. Los brokers tienen la obligación de nombrar un delegado. Va a depender mucho del tipo de información que maneje el broker, la cantidad de información y lo que haga. Entonces, ¿en qué casos corresponde designar un delegado? El artículo 48 lo que te dice es quiénes deberán designar un delegado. Cuando el tratamiento se lleva a cabo por quienes conforman el sector público, todas las instituciones públicas van a necesitar nombrar un delegado. Y aquí comenzamos a ver el mercado que se va a abrir en cuestión de delegados. Imaginémonos si todas las instituciones públicas necesitan un delegado, mínimo cuántos delegados de protección de datos se van a necesitar en el país. Todas las entidades del sector público, más los privados que por ley necesitan. Cuando las actividades del responsable o encargado del tratamiento requieran un control permanente y sistematizado por su volumen, naturaleza, alcance o finalidades con relación al tratamiento. Y ahí comenzamos a ver. El sector asegurador maneja un gran volumen de datos personales de diferente índole, hacemos perfilamiento, tomamos decisiones con esos perfilamientos, por ende, entran las entidades, las empresas de seguro dentro de este parámetro. En el punto 3, cuando se refiere al tratamiento a gran escala de categorías de datos especiales de datos, ¿cuáles son las categorías de especiales de datos? Y ahí tenemos todo lo que son datos sensibles, todo lo que son datos de salud, todo lo que son datos de menores de edad y datos de personas con discapacidad. Si nos ponemos a analizar desde el mundo asegurador, esos 4 tipos de datos, obviamente dependiendo del tipo de seguro que se presta o que se da, esos 4 tipos de datos los manejamos. Entonces, aquí también es un punto para demostrar que el sector asegurador va a necesitar de un delegado. Las empresas de seguros van a necesitar nombrar un delegado, sea interno o sea externo.
Existen lineamientos adicionales y aquí es donde la ley le da la apertura a la autoridad y la falta de nombramiento de autoridad en los 2 años que, un poco más de 2 años que ha estado en vigencia la ley, yo no lo veo como una oportunidad en la actualidad, sino lo veo como una pérdida de oportunidad. Y es que hubiéramos necesitado de una autoridad que nos dé los lineamientos, que nos dé las guías y en este caso justamente nos ayude a definir cuáles son las condiciones para los encargados o responsables que que vayan a requerir un delegado de protección de datos. La falta de directrices nos deja sin un vacío y obviamente la falta de reglamento también. Entonces, nos tenemos que sujetar a lo que dice la ley y comenzar a interpretar de acuerdo a lo que ya estamos haciendo. La mayoría de empresas de seguros ya están implementando la ley de protección de datos, se han establecido los diferentes controles, ya tienen mapeado cuáles son los datos, dónde están sus bases de datos. Por ende, el delegado es el que tiene que comenzar ya a moverse ahí, puertas de adentro, para asesorar en el cumplimiento de la normativa. Y aquí tenemos que comenzar a identificar lo que son ciertos conceptos jurídicos indeterminados. La ley te habla que requieran un control permanente, sistematizado por su volumen, naturaleza, alcances, finalidades en relación al tratamiento. Obviamente, la falta de directrices, la falta de reglamento, nos deja con un concepto que tenemos que comenzar a analizarlo desde dónde, desde una perspectiva de países que ya han desarrollado este tema y lo más racional es tomar en consideración lo que ha hecho la Unión Europea, cuyo GDPR es la base o el que dio las ideas principales, por no decir todas, a nuestra ley de protección de datos. Entonces, ¿qué se ha considerado en la Unión Europea? Tratamientos que requieran un control permanente. Y lo que te dicen ahí es cuando se producen en forma continua o durante intervalos concretos. Nuestra giro de negocio implica que continuamente estemos haciendo perfilamientos, recopilando datos. Por supuesto, cada año estamos actualizando nuestros servicios y puede ser que estemos solicitando información adicional. Entonces, estamos realizando un tratamiento continuo o en intervalos fijos, anual, por así decirlo. Ese es un intervalo fijo. Cuando se produce conforme a un sistema preestablecido, organizado, metódico, llevado a cabo como parte de una estrategia. No solo pensemos en la prestación de servicios, sino en nuestras campañas de mercadeo, cómo captamos nuestros clientes, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos también ahí un sistema preestablecido donde siempre estamos buscando recopilar datos personales de potenciales clientes, actualización de datos de nuestros clientes actuales para ofrecer nuestros productos que involucran generalmente un perfilamiento y de ese perfilamiento depende mucho nuestro producto. Cuando involucra una gran cantidad de datos personales, ya lo hemos dicho, nosotros como entidades de seguros manejamos datos de identificación, datos sensibles, datos de salud, por más de que sea reiterativo, datos bancarios y crediticios, datos profesionales, académicos, manejamos una gran cantidad de datos. Y cuando se trata de categorías especiales de datos, por ejemplo, si se involucra el tratamiento involucra un dato de identificación, una categoría especial de dato o personal o un dato sensible. Ya lo he establecido el gran manejo de datos sensibles que tenemos. También la ley te habla cuando el tratamiento sea un tratamiento a gran escala. De nuevo, un concepto jurídico indeterminado en el cual no tenemos las directrices, no tenemos lineamientos de la autoridad y no tenemos el reglamento. ¿Cuál sería una buena práctica? Adoptar o ver los conceptos que han tomado la Unión Europea, ya que yo considero que cuando tengamos una autoridad, hasta que la misma autoridad genere su propia idiosincrasia, va a tomar siempre como parámetro lo que han hecho en Europa. Y en esto el grupo de trabajo del artículo 29 de la Unión Europea básicamente considera el tratamiento a gran escala cuando se trata una cantidad de datos, una cantidad considerable de datos personales, en cuestión de volumen, una gran cantidad de datos de personas. Manejamos una gran cantidad de personas, se va a considerar.
instituciones del sistema financiero, seguros, salud, educación, son entidades que manejan, son industrias que manejan una gran cantidad de datos. Cuando se trata muchos datos a nivel local o internacional. Local, cuando hacemos referencia a un cantón, nacional, a nivel todo país o internacionalmente, puede darse el caso que nosotros, siendo responsables o encargados del tratamiento, realicemos el tratamiento de personas que se encuentran afuera de nuestro territorio. Eso también es considerado un tratamiento a gran escala. Cuando el tratamiento afecte o tenga un gran número de afectados en cuestión de estos perfilamientos, cuando conlleve un alto riesgo debido a la sensibilidad de los datos. Y aquí tenemos que mezclar el tema de los datos que manejamos y todo lo relacionado con las medidas de seguridad y un punto muy importante que se tiene que realizar, que son los análisis de riesgo y la evaluación de impacto de datos. La ley te habla que se tiene que tener una metodología para hacer un análisis de riesgo de los tratamientos de datos. Por ende, todos los tratamientos que hagamos, tenemos que hacer un análisis de riesgo donde vamos a identificar el tipo de tratamiento, el tipo de datos, las medidas de seguridad, los resultados, el tiempo de conservación y demás. Y en virtud de eso, si tenemos un tratamiento que es considerado de alto riesgo o si es que cae dentro de uno de los acápites establecidos en la ley, vamos a necesitar hacer una evaluación de impacto de datos para ver si ese tratamiento que vamos a realizar puede tener afectaciones a los derechos y libertades fundamentales. Entonces, tener un análisis de riesgo y una evaluación de impacto de datos es un tema esencial también dentro del sector asegurador. Y también te habla de un tratamiento a gran escala cuando se empleen nuevas tecnologías que implique incrementar el riesgo de los tratamientos. Las tecnologías están en constante evolución. Si analizamos todo lo que es el uso de inteligencia artificial, que nos puede servir para tomar o elaborar perfiles y tomar decisiones de una manera automatizada, estamos hablando de un uso de una tecnología que puede afectar a los datos personales. Y no solo eso, sino que ahí vamos a tener el derecho a no ser objeto de una decisión basada en decisiones automatizadas o parcialmente automatizadas. Entonces, lo que vemos en un futuro es un incremento del uso de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, Big Data, IoT. Pensemos en un IoT vehicular. A través de un dispositivo yo sé cuál es la ruta de la persona, pero también sé todo el funcionamiento del vehículo. Entonces, si yo tengo un dispositivo con esas características, un tratamiento con esas características, se va a considerar un tratamiento a gran escala y voy a necesitar, obviamente, tener un delegado porque estoy realizando esas actividades. Desde el punto de vista de la doctrina comparada, ¿qué podemos ver quiénes son los que necesitan de un delegado de protección de datos? Y un poco lo que les decía, los grandes sectores o las grandes industrias que manejan o que son data driven, cuyo funcionamiento requiere necesariamente de datos personales, son a necesitar tener un delegado obligatoriamente. Esto no está establecido en la ley, esto no está expresamente establecido, pero podemos ya adelantarnos. Y cuando hablamos de universidades, colegios o el sector de la educación, maneja una gran cantidad de datos personales, porque manejan información económico, de salud, educativos, de identificación, crediticios, bancarios y demás. Va a necesitar un delegado. Todo lo que es del sector monetario y financiero. Y dentro de ese sector podemos incluir a todo lo que son los bancos o cooperativas, porque hacen perfilamientos y dependiendo de esas decisiones a través de los perfilamientos, van a tomar decisiones. Entonces, ese es otro de los sectores que van a necesitar tener un delegado. Las aseguradoras y reaseguradoras en la Unión Europea, las aseguradoras y reaseguradoras requieren de un delegado de protección de datos personales. Y en sí, también si entramos más allá, todo lo que es el sector salud, hospitales, clínicas, por el tipo de datos que manejan,
que son datos de salud, datos sensibles, datos de identificación, datos bancarios, también van a necesitar. Y si nos ponemos a ver desde el sector asegurador, obviamente los acuerdos de tratamiento de datos, cuando tenemos la relación aseguradora con los diferentes hospitales, con las diferentes clínicas, sí vamos a necesitar ahí el delegado de protección de datos. Temas de seguridad también van a requerir por los tipos de datos en los cuales puedan manejar las empresas de seguridad, van a necesitar un delegado de protección de datos. Como digo, esta diapositiva es netamente ejemplificativa de lo que en la Unión Europea toman como las industrias que tienen la obligación de tener datos personales. Esto no quiere decir que si tenemos una compañía de retail, o un supermercado, o temas de telecomunicaciones, los cuales también creo que deben tener la obligación de tener un delegado de protección de datos, no requiera, sino se tendrá que identificar, y es ahí donde entran todos los temas de las directrices que deberá emitir la autoridad de protección de datos. ¿Cuál es el perfil que tenemos que buscar en un delegado de protección de datos? Y acá en Ecuador, lo primero que yo recomendaría es asegurarse que el perfil que vamos a escoger como delegado de protección de datos conozca de protección de datos. Yo sé que suena un poco ilógico, pero estamos viendo una ley nueva, pero es una ley que salió hace 2 años, cuya preparación demoró aproximadamente 2 años. Y durante 4 años, muy poca gente estuvo involucrada. Ahora, mucha gente se está preparando en la actualidad. Entonces, tener una persona que demuestre un conocimiento en protección de datos es esencial. Y demostrar conocimiento no quiere decir tener un certificado, sino sí va a necesitar un poco de experiencia. Lo primero, siempre va a tener que ser una persona natural. El delegado va a poder ser tiene que ser una persona natural. Obviamente lo podremos ver con temas de contratación con personas jurídicas que tengan los profesionales incluidos, pero la persona natural es el que tiene que ser el delegado. No puede ser la persona jurídica. Es una única persona, el delegado es una persona, no puede caer el puesto sobre varias personas. Esto no quiere decir que el delegado no pueda contar con un equipo. De hecho, es importantísimo que dependiendo de la magnitud, la cantidad de datos y demás, el delegado no solo cuente con un equipo, sino que el responsable o el encargado le preste todas las herramientas necesarias para que el delegado pueda cumplir con sus funciones. El parámetro esencial del delegado es gozar de independencia. Este es un punto que yo creo. Independencia quiere decir que no está sujeto netamente a las instrucciones de los órganos superiores. Es decir, el delegado, si no está de acuerdo con los tratamientos que se están realizando dentro de su responsable o el encargado, podrá informar de este hecho a la superintendencia. Y de hecho lo hará, porque vamos a ver que podría llegar a ser civil y administrativamente responsable por actuar. Entonces, la independencia más adelante, si es que el delegado debería estar dentro de una de las áreas de la compañía. Obviamente, el delegado no puede tener conflicto de intereses con el responsable o el encargado. Y cuando hablamos de conflicto de intereses del reglamento o el proyecto de reglamento busca ser un poquito más claro y lo relaciona con que el delegado no podrá ser cónyuge o familiar de los representantes legales o accionistas de las personas. ¿Y esto con las miras de qué? Obviamente de evitar el conflicto de intereses, porque si es que resulta ser que el delegado es el cónyuge del representante legal, entonces va a ser la persona que va a asesorar de acuerdo a las necesidades estrictamente comerciales de la compañía, yéndose en contra de los derechos de protección de datos. Como les decía, el delegado puede ser interno o externo a la organización. ¿Cuáles son los beneficios de que sea interno?
Primero, obviamente el delegado va a cumplir con tiempo, lo vas a tener tiempo completo ahí dentro de la compañía, va a tener todo el conocimiento de las operaciones, va a tener fácil acceso a la información, fácil acceso a las personas y capaz de un mayor acceso a los órganos directivos. El problema ahí es cuando el delegado no es independiente, porque siendo interno sí está sujeto a una estructura organizativa de la entidad en la cual va a tomar las decisiones y podría imponerle ciertas condiciones o ciertas guías o lineamientos para que actúe. Eso es cuando es interno. Cuando es externo, ¿cuáles son los beneficios? Obviamente el principal beneficio de un delegado externo es la independencia. No está en el día a día del negocio, no sigue exactamente la visión del negocio, por ende va a poder controlar de mejor manera las acciones de la empresa, el asesoramiento. De nuevo, pensemos al principio lo que les decía, supervisa y vela por el cumplimiento. El delegado va a decir, aquí con este proveedor necesitamos tener un acuerdo de procesamiento de datos. El responsable o el encargado del tratamiento son los que tienen que hacer el acuerdo de procesamiento de datos. El responsable, el delegado velará porque ese acuerdo cumpla y que esté de acuerdo a los parámetros de que se van a transferir en los datos personales. Como les decía al principio, el delegado tiene que contar con conocimiento de protección de datos. Y cuando hablamos de conocimientos de protección de datos, no solo es un conocer la ley de protección de datos y hasta ahí llegué. Necesita tener conocimientos técnicos, necesita tener conocimiento en gestión de riesgos, necesita tener conocimientos en habilidades de comunicación, porque el delegado va a ser el que gestione capacitaciones o vea capacitaciones con el personal de la empresa. Necesita obviamente tener el conocimiento de la ley, pero no solo de la ley local. Si hablamos de transferencias internacionales de datos, el delegado también va a necesitar conocer las principales leyes, tratados internacionales y demás normativa de protección de datos personales para poder asesorar de una manera correcta. Obviamente también va a necesitar tener conocimientos técnicos, porque de eso dependen muchas de las medidas de seguridad que se van a adoptar y también de análisis de riesgo, porque velará o revisará el análisis de riesgo y las evaluaciones de impacto que tiene que hacer el responsable o el encargado. Tiene que contar con conocimiento del sector. Si tenemos un delegado de protección de datos que va a ser del sector asegurador, que va a asesorar a una compañía de seguros, obviamente conocer cómo funciona el sistema de seguros, la relación entre la aseguradora, los brokers, los titulares de los datos, las diferentes entidades de control a los cuales estamos sometidos, la regulación específica es fundamental. De nada me sirve a mí como entidad de seguro tener un delegado de protección de datos que provenga de el mundo de la educación, porque son dos sectores regulados absolutamente diferentes. Y obviamente muy relacionado a la independencia, que no puede ocupar un cargo en la organización que le permita determinar las finalidades del tratamiento. El delegado no es el que determina las finalidades. El delegado no es el que dice, estos son los tratamientos que vas a hacer como responsable o encargado, sino esto es lo que tú tienes que tomar en cuenta para realizar un correcto tratamiento. Como les decía, dentro de la legislación comparada hay ciertos elementos y esperamos que el reglamento nos dé más lineamientos respecto de las características específicas que tiene que tener un delegado. En las últimas visiones del reglamento se estaba dejando bastante abierto, pero yo creo que un punto esencial es para demostrar este conocimiento es que el delegado se encuentre acreditado, tenga una certificación. Ojo con esto, no digo que la autoridad de protección de datos sea la que dé la certificación, porque eso es ponerle una carga bastante fuerte a la superintendencia o a la autoridad que se cree y capaz no tiene esta capacidad. Pero sí va a tener que determinar quiénes son los que podrían dar esta capacitación. Van a servir un certificado de una universidad interna, van a necesitar una especialización, van a servir certificados o temas de entidades internacionales. Todo eso sí lo va a tener que regular la autoridad, pero sí va a ser necesario que el delegado por lo menos demuestre una acreditación y esta sea renovada, porque no solo nos podemos quedar con yo saqué un certificado o soy un delegado porque tengo
un diplomado emitido por tal universidad a nivel en Ecuador, pero lo saqué hace 10 años. No, yo tengo que acreditar que constantemente me estoy actualizando, me estoy perfeccionando en este tema para poder demostrar que tengo un perfil adecuado para la protección de datos. ¿Cuáles son las funciones del delegado? Y esto también es fundamental. Como les decía, la independencia es fundamental. El delegado no dice cuáles son las finalidades. El delegado no te va a decir contrata tal medida de seguridad. El delegado va a asesorar al responsable o al encargado del tratamiento sobre las disposiciones de la ley. No solo la ley, el reglamento, las directrices, la importancia que el delegado esté constantemente actualizado sobre las resoluciones, materia judicial y demás para poder asesorar de una manera correcta. Va a supervisar el cumplimiento de las disposiciones. Entonces, va a supervisar, por ejemplo, que cumplamos con lo establecido en los acuerdos de procesamiento de datos. Si yo en los acuerdos de procesamiento de datos estoy estableciendo que el responsable va a auditar a los encargados por lo menos una vez al año, pues el delegado va a ser el encargado de tener un cuadro. Y si yo tengo 100 proveedores con los cuales tengo 100 acuerdos de procesamiento de datos, significa que tengo que hacer 100 auditorías. Entonces, el delegado tiene que supervisar y dar este seguimiento al cumplimiento de esta normativa. Tiene que asesorar en el análisis de riesgo, la evaluación de impacto y las medidas que se tienen que tomar. La evaluación, el análisis de riesgo, la evaluación de impacto, como le había dicho en el sector asegurador, yo creo que va a ser fundamental tener una matriz de esto y tendrá que asesorar el delegado justamente a las áreas involucradas para esto, para demostrar que este análisis de riesgo es correcto y que se están adoptando las medidas de seguridad adecuadas. Y un punto muy importante en este tema, el análisis de riesgo y la evaluación de impacto va relacionada con el riesgo a los derechos y libertades de las personas. No estamos hablando de un riesgo operativo, no estamos hablando de si es que el tratamiento puede afectar el correcto funcionamiento de la operación, sino si los tratamientos que va a realizar la empresa pueden afectar a derechos y libertades fundamentales de los titulares de datos. Otro punto muy importante, el delegado va a cooperar con la Autoridad de Protección de Datos y es un punto de contacto. También es un punto de contacto con los titulares, va a gestionar los requerimientos de los derechos, va a gestionar. No quiere decir que el delegado va a firmar la respuesta y esto también se ha visto desde la legislación desde España. Muchas veces el responsable y el encargado son los que tendrán que dar respuesta, pero el encargado de la gestión, el encargado de decir, señores, tenemos un requerimiento de derechos, respóndanlo, vean, informen lo que está diciendo, es el delegado. Y el delegado va a cooperar con la Autoridad de Protección de Datos. ¿Qué nos quiere decir esto? Básicamente que le podrá informar sobre lo que está haciendo el responsable, lo encargado, a la Autoridad de Protección de Datos. La autoridad le va a solicitar información al delegado y el delegado va a tener que entregar información relacionada a los tratamientos de datos personales. De nuevo, tampoco es que el delegado va a poder entregar información confidencial y demás. Y de hecho, la obligación de confidencialidad que debe tener el delegado es fundamental. En el acuerdo de prestación de servicios, en el contrato de prestación de servicios, en el contrato laboral, se va a tener que firmar un convenio de confidencialidad bastante estricto con el delegado, porque no va a poder entregar información confidencial o información propietaria de la empresa a terceros. Y por ende también un correcto control sobre el delegado va a ser fundamental. No queremos que haya fugas de información por ahí. Como parte de sus funciones va a asesorar en las instancias administrativas, judiciales, va a decidir cómo van a ser tratados ciertos datos personales, en cuestión de asesorar y elaborar los análisis de riesgo y las evaluaciones de impacto como tal. En la doctrina comparada o en las legislaciones comparadas que hemos podido detectar que hace el delegado, obviamente tiene que llevar todo un proceso de documentación, de
los requerimientos de derechos, de los incidentes de seguridad, de los tratamientos que se va realizando, de los encargados de tratamiento de datos que tienen un acuerdo de procesamiento de datos, del registro de tratamiento de datos que se tiene que tener en la normativa y por ahí. Tienen que realizar acciones internas de concientización informativas y eso se trabaja mucho con el área de recursos humanos. No, la ley de protección de datos no es un tema que se soluciona solo con una charla, sino constantemente tiene que haber capacitaciones a nuestro personal para que esté actualizado en esta materia. Asesorar en la elaboración y mantenimiento y actualización de los registros de tratamiento de datos, realizar auditorías internas. Obviamente que el delegado puede realizar auditorías internas a toda la compañía o a áreas específicas de acuerdo vea su necesidad o tenga su planificación. Pero esto no quiere decir que el delegado o la auditoría únicamente del delegado es la que vale. Sí va a ser interesante siempre que se vean auditorías externas para ver que la función del delegado esté correcta o que el delegado contrate auditorías externas para que haga un análisis independiente de este tema. Y el delegado también podrá buscar asesoramiento externo de terceros para que le ayuden a gestionar ciertos temas que puede ser que necesite profundizar o que necesite mejorar en cuestión de las autorizaciones, en cuestión de las políticas, de acuerdo al conocimiento técnico, porque sea de un sector muy específico o porque sea un instrumento muy específico que necesite. Obviamente, identificar todo lo que es transferencias internacionales de datos y actuar conforme a esto, velar porque se cumpla las seguridades en las transferencias internacionales de datos y desarrollar los diferentes instrumentos necesarios. El delegado puede ser o puede cumplir funciones en otra área, no hay ninguna limitación. Siempre que no exista un conflicto de interés, el delegado puede desempeñar otras funciones. Pero si existe un conflicto de interés, se va a ir contra la independencia y no va a tener una correcta gestión. Entonces, puede ser un delegado, el CISO, el de seguridad de la información, puede ser, no es recomendable, porque el de seguridad de la información va a adoptar sus medidas de seguridad de la información de acuerdo a su criterio. Y si yo también soy el delegado, entonces resulta ser que mi criterio no solo es seguridad de la información, sino datos personales y es el único válido. Lo mismo si es que hablamos que el delegado sea el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento va a velar por su kiosco, por así decir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ver? Una persona que tenga una independencia. Si es que los roles se pueden congeniar o no, depende también mucho de la organización. ¿Y qué responsabilidades tiene? En caso de incumplimiento, en sus funciones el delegado responderá administrativa, civil y penalmente, de acuerdo a la ley. Obviamente, si es que hablamos que responde penalmente, hablamos que cae dentro de un tipo penal. Esto no quiere decir, cuando hablamos que responderá civilmente, no quiere decir que si hay una sanción administrativa al responsable por un incumplimiento a la ley de protección de datos, esto no quiere decir que esa sanción administrativa al responsable lo deberá ser asumida por el delegado. El responsable es el que deberá asumir la sanción administrativa o impuesta por la autoridad, o si es que llegamos a instancias judiciales y hay una sanción por daños y prejuicios civiles, por daños civiles que se podría ocasionar. Entonces, ¿cuándo responde el delegado? Obviamente ahí entrará justamente en lo que se establece en la relación contractual entre el delegado y el responsable por su accionar y ver si es que hubo una responsabilidad por el incumplimiento de sus funciones. ¿Quién no puede ser un delegado de protección de datos? Y esto es tomado de los proyectos de reglamento. No podrá ser delegado alguien que forme parte del órgano de administración y control del responsable o del encargado, así como tampoco podrán ser socios y accionistas del responsable o encargado o parientes, cónyuges y demás de directores, comisarios, administradores de la compañía. Esto con aras de que evitar el conflicto de interés que pueda tener entre el delegado con el responsable y el encargado. La independencia es fundamental para el correcto ejercicio de esto. ¿Y qué debemos tener en cuenta para
el responsable o el encargado en cuestión de las funciones que tiene que tener el delegado. De nuevo, la participación oportuna del delegado en las diferentes instancias. Hablemos de privacidad por diseño y por defecto. Siempre estar involucrado en los desarrollos de nuevos procesos, productos, servicios, para que no se quede el tema de protección de datos para el final, sino que se lo gestione de una manera adecuada desde el nacimiento de esto. Facilitar los recursos y el acceso a los datos personales. Las diferentes áreas tendrán que facilitar el acceso a la información y acceso a tecnologías. El órgano directivo, el delegado, va a tener que formar su presupuesto e identificar y decirle al órgano directivo, esto es lo que voy a necesitar. Tampoco quiere decir que el delegado va a poder tomar recursos ilimitados para todo esto. Se tendrá que alinear en eso sí con la compañía, pero se le deberá dar las facilidades. El delegado no podrá ser sancionado o destituido por el ejercicio de sus funciones, y esto es fundamental. Pensemos que el delegado va a responder o va a velar por el correcto tratamiento de datos. Esto implica que muchas veces pueda ir en contra de las estrategias comerciales, de marketing, de ventas, que quieran utilizar datos personales, y no porque el delegado se niegue o diga que estas cosas no va, porque el tratamiento, y todo esto tiene que ser sustentado a través de un análisis de riesgo o algo, no es cuestión solo el criterio del delegado. Si es que se ve que el tratamiento es riesgoso y esto puede afectar la estrategia comercial y el delegado levanta esto, no puede ser sancionado o destituido por cumplir con sus funciones. Y vamos a ver esta protección dentro del reglamento. Es decir, si yo tengo un contrato de un año con un delegado, yo no lo voy a poder terminar anticipadamente solo porque el delegado me asesoró de tal manera que va en contra de la estrategia comercial. Si es que se ha identificado que esa estrategia comercial viola derechos o libertades fundamentales a utilizar datos de una manera ilícita. Entonces, no se lo va a poder terminar el contrato muy fácilmente. Obviamente, el acceso a los altos mandos directivos va a ser fundamental. ¿Para qué? Para que se tomen decisiones y pueda hacer que los temas de datos personales jueguen un rol fundamental dentro de las compañías, y lo que ya había mencionado de la estricta confidencialidad que va a necesitar tanto el delegado interno como externo, porque va a acceder a información confidencial de la compañía. Entonces, aquí un punto muy importante en la designación del delegado es la responsabilidad proactiva, uno de los principios fundamentales. No basta con cumplir la ley, sino yo tengo que demostrar el cumplimiento de la ley de protección de datos. Y desde la normativa extranjera se ha visto que el designar un delegado de protección de datos se ha visto con muy buenos ojos, porque te permite demostrar que es la protección de datos es un punto esencial dentro del organigrama, dentro del actuar de la compañía, y el delegado, obviamente, dentro del cumplimiento de sus funciones, es llevar un registro de todo esto y nos ayuda a demostrar el cumplimiento de la ley de protección de datos personales. Y un poco para ir terminando, la autoridad se establece básicamente, la autoridad de protección de datos establece como uno de los incumplimientos el no designar un delegado de protección de datos personales cuando corresponda. Y aquí sí me gusta ser muy reiterativo, cuando corresponda, porque he visto muchos asesoramientos que dicen que todas las empresas necesitan tener un delegado de protección de datos. El 68 numeral 13 es claramente, es una infracción grave el no designar el delegado de protección de datos personales cuando corresponda, pero no tenemos los lineamientos todavía en cuestión de los requisitos. No sabemos cómo va a salir el reglamento. Entonces, si yo nombro un delegado y luego tengo como requisitos específicos que tenga una certificación o que sea de tal profesión, y yo lo nombré ahorita, pensemos que, como les decía, el tema de protección de datos personales es un punto dentro de una estructura. Se tiene que alinear la estrategia de protección de datos personales a toda la estructura. No es cuestión de protección de datos personales llega a destruir todo, sino se tiene que alinear y se tiene que trabajar con todas las áreas. Y un poco para ir terminando y dar paso a las preguntas porque estamos sobre el tiempo, es tomar en consideración que la ley de protección de datos genera un cambio de cultura dentro del actuar de una compañía.
nos va a tomar un proceso adaptarnos y comenzar a pensar en el día a día en estos temas. Pero esto no quiere decir que pues, la ley de protección de datos pone trabas a los temas comerciales, pone trabas a los temas de marketing, pone trabas a los temas de ventas o recursos humanos, sino es mejorar nuestros procesos, mejorar nuestras gestiones y esto va a llevar tiempo, no se hace de un día para el otro. Y la función del delegado de protección de datos no va a poder cumplirse en cuestión de unas pocas semanas, sino es un ejercicio largo y que se tiene que actuar de una manera correcta. Esto es un poco lo que les quería compartir. Ahí tienen mi correo de contacto en caso de que quisieran más información y quedo atento a las preguntas que se tengan. Muchísimas gracias, Rafa, por tu presentación. Ha estado súper interesante, además muy completa. Yo le voy a dar paso ahora a las preguntas de nuestros asistentes. Te voy a ir haciendo algunas de las preguntas. Yo veo que tenemos muchas que de alguna forma ya las has venido explicando, pero quizá necesitamos una aclaración. Mira, una de las preguntas que tenemos es sobre la posibilidad de que el DPO pueda hacer otras funciones, ¿no? Tú nos dices, podría, siempre y cuando no se genere un conflicto de interés. Por ejemplo, con las segundas líneas de operativas de las compañías, por ejemplo, riesgos, legal, cumplimiento, ¿tú creerías que ahí sí podría existir algún conflicto de interés o no? Depende mucho el día a día y el accionar. ¿A qué voy? Puede ser que legal no tenga, puede ser que esté dentro del equipo de legal, pero si es que el delegado de protección de datos está dentro del equipo de legal, pero el jefe, el gerente legal es el que le da las instrucciones y le dice, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, ya perdiste la independencia, porque el gerente legal vela por la compañía. No digo que el delegado no vele por la compañía, pero el gerente legal vela por el negocio, por la compañía, por incluso los temas comerciales. Entonces, si recibe las instrucciones y no tiene su pequeña célula aparte y se ve sometido a estas direcciones de esta segunda orden de mando, puede verse comprometido su independencia. Entonces va mucho en este punto en que el mismo delegado que forme parte del equipo legal puede ser el que le diga al gerente legal que forma parte de su equipo, puede ser que le diga, perdón, pero esta autorización no cumple con estos requisitos, están faltando elementos acá. Aquí no se está haciendo referencia a los derechos de las personas. En el análisis de riesgo, esta actividad no se debería hacer. Entonces, yo creo que lo puede hacer, pero está en el tema del día a día. Y pensemos que si es que no hay esta independencia, el delegado sí va a poder agarrar y levantar la mano en la autoridad y decir, no tengo independencia, yo no puedo cumplir con las funciones. Entonces, ahí es donde tenemos que entender justamente que el delegado nos puede poner en alto muchas cosas, pero también que el delegado, cuando nos ponga en alto, sea sustentado, no sea porque yo creo o porque yo quiero, es porque aquí hay un análisis de riesgo, es porque aquí están los elementos y falta esto, porque la política dice esto, todo esto va a tener que tener el delegado. Okay. Rafa, en esa misma línea, el DPO puede ser un mismo DPO para distintas aseguradoras del mismo. Si es que no entra en conflicto de intereses, sí, no tienes ninguna limitación. Ahí lo que te dice es conflicto de intereses. Obviamente, las aseguradoras, si más de dos aseguradoras tienen un mismo DPO, lo que van a tener es un acuerdo de confidencialidad con ese delegado y hay un alto grado de confianza para que no haya una filtración de información de una a la otra, Y pero con, no y con un broker pasaría lo mismo, el mismo ejercicio. con un broker también podría pasar lo mismo. Pongámonos a pensar, como les decía, ¿cuántas instituciones públicas hay en el país? ¿300? ¿400? Digamos que son 400. Cada una necesita de ellos un delegado. ¿Cuántas empresas de seguros hay en el país? 20, 20. 30, Ujú. 28. ¿Cuántas instituciones financieras? ¿Cuántas cooperativas? ¿Cuántos hospitales? Si vamos sumando, suma, 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 estamos hablando que aproximadamente unas 1.000 instituciones públicas y privadas van a necesitar un delegado de protección de datos personales obligatorio. No hay 1.000 perfiles. No, no, no. Ahorita no hay en el mercado ecuatoriano. Entonces, de que se van a necesitar compartir, sí. Okay.
Bien, Rafa, otra pregunta que tenemos. Mira, ¿cuál debería ser una estrategia óptima para que la figura de un DPO dentro de una organización cuya relación sea de dependencia pueda conseguir una independencia real para velar y supervisar que los DPs se usen de manera correcta dentro de un marco legal y con las autorizaciones correspondientes? Em, Nos pone nuestro asistente una referencia a lo que pasó años atrás en materia de seguridad ocupacional. Em, que nos menciona que años atrás existió una gran demanda en cuanto al técnico de seguridad y salud laboral y que finalmente se resolvió. Y en la práctica dice que se corrompió esta función, por ejemplo, usa la referencia de seguridad ocupacional, y esta figura se vuelve meramente un cumplidor de la voluntad del empleador. En todo caso, ¿qué estrategias recomiendas para que se mantenga la independencia del DPO? A ver, yo creo que la principal estrategia tiene que siempre venir del responsable y del encargado y de tomar en cuenta la importancia del tema de datos personales. Y partiendo de ahí tenemos que concebir, a ver, datos personales. ¿Por qué yo quiero cumplir con la ley de protección de datos personales? Quiero cumplirlo solo porque es un tema regulatorio y estrictamente regulatorio y eso es lo que me interesa cumplir. Y si lo veo así, obviamente lo voy a ver como una carga y voy a tratar de que haga lo menos posible y de que me afecte lo menos posible al giro de negocio. Yo creo que es una visión sesgada. Yo creo que si un responsable o un encargado en estas épocas que comienzas a ver y decir, ok, el tema de la privacidad, el tema de los datos personales es algo fundamental, es algo que importa a las empresas. Tú puedes a través de eso generar un vínculo más importante con tus clientes, generas una mejor imagen corporativa, generas incluso un mayor valor a tu principal activo, que es la información. Y si tú tienes una visualización correcta del tema de datos personales, que no es una ley que está aquí para molestar, porque esa es la verdad, que lo vemos muchas veces ahora, es un nuevo tema regulatorio que tengo que cumplir. No es una ley que está aquí para molestar, sino es una ley de que yo les digo, ¿por qué hacemos lo que no nos gustan que nos hagan? Si no me gusta que me llamen, ¿por qué llamo yo? Si no me gusta, ¿por qué lo hago? Si tú comienzas a tomar una estrategia de esa manera, tú vas a tener una mayor visualización en la importancia del DPO. Y la independencia del DPO no es para que el DPO me moleste en la operación, es para que me ayude a corregir las cosas que están mal. Es para que me asesore y me diga, acá puedo hacerlo esto, puedes hacerlo de esta manera, puedes hacerlo de otra mejor manera. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? No hay una estrategia, sino yo creo es cuando las empresas comienzan a tomar una conciencia de la misión o el valor de los datos de sus clientes, de sus trabajadores, la importancia de esto. Y las compañías que entiendan esa importancia, ese correcto manejo de datos personales, no por un cumplimiento netamente normativo y hacer lo mínimo indispensable, sino el proteger, porque protejo a mis clientes, porque protejo a mis trabajadores, van a sacar una mayor oportunidad, porque como les digo, van a mejorar su imagen corporativa y van a mejorar sus sistemas de seguridad de la información. Y el rato que tú mejoras tus procesos, mejoras tus sistemas de seguridad de la información, proteges tu información propietaria, proteges tu información confidencial y eso incluso te puede dar ventajas competitivas. Entonces, no creo que va por una estrategia para mantener la independencia o que esto funcione, sino es más yo como responsable del encargado. ¿Me interesa a mí cumplir esto porque estoy convencido o porque simplemente solo quiero cumplir con el tema regulatorio y ya está? Correcto, correcto, Rafa. Tenemos otra pregunta. Si pudieras dar, Rafa, tips o un breve detalle rápido sobre cómo hacer el informe de gestión y de riesgos y evaluaciones de impacto en materia de protección de datos. Yo entiendo que esa pregunta es bastante amplia, pero Dejémosle eso para otra charla y la hacemos completa, sí, ¿no? A ver, sí, más o sí, menos, pero en términos rápidos, ¿qué a podríamos ver, decir de en esto? términos rápidos, lo que tú necesitas es justamente primero, tomar metodologías. ¿Cuál es una metodología que vas a tener? La ley te habla que tú tienes que tener una metodología. No tenemos una normativa, no tenemos una autoridad que te diga, adopta esta metodología. Tomemos metodologías de la Unión Europea, creo que es la mejor manera.
obviamente lo que tú tienes que tener gestionado o previamente analizado son todos los tratamientos que tú haces. O sea, tú tienes que tener mapeados todos tus tratamientos y a partir de que tú tienes mapeados todos tus tratamientos, ¿cuáles son los datos que haces? Cuando tú tienes todos los tratamientos, ¿cuáles son los datos que haces? ¿Cuánto es el tiempo de conservación? ¿Qué medidas de seguridad? Y a todo esto tú vas tomando una valoración. ¿Cuál es la probabilidad de que estos datos sean, tengan una probabilidad de que estén un incidente? ¿Cuál es el valor que yo le doy? Y a este tema de incidentes tú puedes hacer plantillas manuales o puedes hacer todo a través de herramientas que existen. Ujú. Entonces tú puedes hacer estas cosas y tú le vas gestionando. Entonces tú vas a tener una valoración ahí y la valoración tú la pones de acuerdo a tu metodología. No le puedes poner de 1 a 10, de 1 a 5 y vas haciendo esto manualmente para sacar estos datos que sirven para este tratamiento. Tengo esta medida de seguridad, es riesgoso, no es riesgoso, es sensible, no es sensible. Lo gestiono con terceros, hay una transferencia internacional y vas gestionando todos estos mecanismos. Y ahí sacas la probabilidad para identificar cuál es el riesgo que yo voy a tener. Ujú. Cuando tú tienes un riesgo preliminar, tú vas gestionando eso, adoptando. Entonces comienzas a decir, ok, por ejemplo, mi tratamiento de datos que sea, recopilo información de potenciales candidatos. Y ahí recopilo toda la información, incluyendo, por así decirlo, un dato de raza. ¿Por qué necesito eso? Entonces yo tengo esto y comienzo a decir, bueno, dato de raza es un dato sensible, es el único dato sensible que tengo yo en este proceso. Si lo elimino, porque no necesito, no me importa a mí el dato de raza para gestionar, si lo elimino, bajan mis riesgos, baja mi riesgo de esto. Entonces va, o gestiono con mejores medidas de seguridad, o gestiono mejorando mis proveedores y vas generando todo eso. Pero ahí más Correcto. bien podemos hacer una charla y enseñar plantillas y todo de cómo se podrían hacer manuales de estos de evaluación. Lo tendremos en cuenta, Rafa, para el curso que estamos pensando hacer, que ya les Uy, damos de cuña. Para el próximo año vamos a tener nuestro siguiente módulo del tema de protección de datos con Rafa. Vamos a estar trabajando en eso, así que vamos a tener para desarrollar esto con mucha más calma. A ver, vamos que el tiempo se nos va ajustando, tenemos muchísimas preguntas. Rafa, una más. Entre el oficial de seguridad de la información y el delegado de protección de datos, ¿habría duplicidad de funciones? yo no recomiendo que sea el mismo, porque el oficial de seguridad de la información va a velar por otras cosas. O sea, cada El, quien el- hace algo distinto. sí, parece que se confluye, o en muchas cosas puede confluir. Los datos personales puede ser información confidencial, pero la información confidencial va más allá que datos personales. El delegado de protección de datos tiene que velar por derechos. El oficial de seguridad de la información tiene que velar por la estructura y proteger la información confidencial, la información, cómo funciona todo dentro de la compañía. Entonces, ¿puede ser el mismo? Sí, yo no lo recomiendo porque el delegado de protección de datos tiene que ver por otros temas también. Temas de incluso de velar que el tratamiento no me afecte derechos fundamentales de los titulares, velar que el responsable me cumpla con las auditorías o me presente las certificaciones que yo quiera. Entonces va un poquito más allá del oficial de seguridad de la información. Correcto. El área de auditoría interna de una aseguradora podría validar la gestión del DPO o el cumplimiento de la normativa. Puede validarlo. Puede validarlo. El área de auditoría justamente lo que ve es que en la compañía se cumpla con los procesos internos y con la normativa y demás. Pero el área de auditoría no va a poder establecer las condiciones o los requisitos o demás para el ejercicio de las funciones del DPO. Porque si Correcto. es que esto comenzamos a hacer, ya perdemos independencia. Si es que el DPO dice, bueno, hay que hacer esto y auditoría dice no, porque yo soy auditoría, se te metes en la independencia. Entonces, sí, el área de auditoría va a tener que controlar, como lo hace con cualquier otra área, Exacto. recursos, cumplimiento y demás, y obviamente levantar sus informes si es que considera que el DPO no está haciendo su correcta gestión. Correcto. Para nombrar al DPO, ¿quién lo nombra? ¿Los accionistas, el representante legal, el directorio? ¿Quién lo hace? Depende de la estructura de cada compañía. Ahí sí va a depender de la estructura de cada compañía. Puede ser que sea una decisión del gerente general o puede ser que dentro de la estructura de la compañía
esta decisión la tenga que tomar el órgano colegiado o lo nombra el gerente general, pero después de una decisión del directorio. Eso depende mucho a la interna de la compañía. Rafa, otra pregunta que tenemos es, ¿tú recomiendas en el momento en el que estamos, no existe un reglamento todavía, pero sería prudente que las compañías ya designen a un DPO o con un cargo transitorio como analista de datos? ¿Qué nos recomiendas? Esa es la gran pregunta y esa es la pregunta por la cual yo me peleo con colegas. Esta es una visión muy personal mía. Yo he visto que muchos colegas asesoran y dicen que se nombre el DPO y que ya tengan un DPO, que en ciertas compañías tengan. Yo creo que tenemos todavía conceptos jurídicos indeterminados ahí. Creo que no está claro qué calidades tiene que tener el DPO y eso queda sujeto al reglamento. Entonces, ¿qué pasa si yo nombro ahorita a una persona? Este es mi criterio muy personal y lo que yo he recomendado, no voy a desviarme de eso. ¿Qué pasaría si yo nombro ahorita oficialmente a un DPO y le nombro a un abogado como DPO y le digo, listo, Pedro Pérez, que eres abogado de la compañía, vas a ser el DPO oficialmente? Ujú. Como digo, datos personales es un punto dentro de una estructura. No podemos creer que nuestra vida gira alrededor de datos personales. Tenemos implicaciones laborales, comerciales, regulatorias, de toda índole. Yo nombro al abogado como DPO y 2 semanas después sale el reglamento y dice el reglamento, porque el reglamento puede cambiar de un día para el otro. El DPO tiene que ser un ingeniero en sistemas. ¿Qué hago yo con el nombramiento? Porque obviamente si me nombraron a mí como DPO, soy abogado, lo más probable es que haya negociado, me pagan tanto, tengo esto ¿y qué hacemos de ahí? ¿Le despido? ¿Renuncia? Tenemos que analizar una perspectiva laboral que hay que tener en cuenta. Creo yo que sí es importante que las compañías tengan visualizado un departamento o gente que esté ahí, que puede ser alguien que lo pueda yo nombrar como DPO, pero ahorita yo considero, si nombro un DPO, corro con el riesgo de que no cumpla con los requisitos. ¿Qué pasa si el requisito es que yo tenga una certificación? Ujú. Nadie tiene una certificación. ¿Qué pasa si no tiene una certificación? ¿Qué pasa si sale qué pasa si lo nombro y trata de sacar certificados y no logra sacar una certificación? Entonces, lo tendré que estructurar de una manera de contrato poniéndole muchos supuestos de, ok, te nombro, pero sujeto a estas condiciones, para que no tenga contingentes ni comerciales, ni laborales, ni nada, porque también donde se hizo la ley, se hizo la trampa. El día de mañana le nombran a una persona como delegado de protección de datos, resulta ser que no cumple los requisitos, no dice nada a sus contratos, le cambio y la persona se pone más brava y me reclama porque ya era el delegado. ¿No? Entonces, yo he visto, como digo, hay colegas que asesoran y que dicen, bueno, ya tenemos el DPO y todo. Entonces, si vamos a nombrar un DPO, ok, asegurémonos primero entonces que la persona conozca la ley de protección de datos y tenga algún certificado o algo que me diga que puede ser o un DPO internacional, aunque sea, algo que me demuestre que conozca, porque tampoco es nombrar al primero que se me cruza dentro de la compañía y decirle, bueno, tú eres del DPO. Correcto. Rafi, con esta pregunta cierro porque la verdad tenemos muchas preguntas, pero no nos va a dar el tiempo. Pero vamos a cerrar con esta última pregunta que va justo a si es que yo entiendo que la ley no dice nada al respecto, podría ser que el reglamento lo modifique, pero en principio un DPO podría estar domiciliado en el extranjero y prestar su No te dice contingente aquí. nada, la ley no te dice nada al respecto, pero ¿cómo va a estar en el día a día de la empresa? Eh, y pongámonos a pensar en otras cosas. Tenemos un DPO extranjero. Ujú. Le vamos a transferir información. ¿Tiene las medidas de seguridad afuera correctas en todas las transferencias internacionales de datos? O sea, mandar la información a un DPO extranjero es solo aumentar los riesgos de transferencia de información para que tengamos un DPO afuera, con instalaciones afuera. Si un DPO afuera, lo más probable es que sea prestación de servicios profesionales. Claro. Tener toda la transferencia internacional de datos, con todo lo que eso implica.
Punto número uno. Punto número dos. Sí, las tecnologías de la información nos permiten estar en contacto y todo. ¿Y cómo gestionamos el tema de las medidas físicas de seguridad? Porque esto no es solo técnico. ¿Cómo gestionamos el tema de las medidas físicas de seguridad? Tercero, el DPO de afuera, cuando tengamos las resoluciones, cuando tengamos sentencias, va a estar involucrado en los procesos judiciales, va a estar en el día a día de estos procesos. Hay gente brillante, hay obviamente los especialistas, la mayor cantidad de especialistas está fuera del país, porque esto no nació en Ecuador, esto nació en Europa, esto se ha desarrollado mucho en Colombia, se ha desarrollado mucho en Perú. Eh, pero sí creo que obviamente en Ecuador tenemos grandes profesionales capacitados y se van a seguir capacitando un montón más. Y la cosa se debe seguir generando así. No hay ninguna limitación. Por el momento, no sé qué diga el reglamento. Lo más probable es que el reglamento sí ponga que el DPO esté acá, porque tiene que tener contacto con la autoridad. Tiene que tener contacto con la autoridad. Entonces son también temas operativos, ¿no? Que hay que analizar. Son riesgos. Así es, hay que evaluarlo. Bueno, yo creo que estando ya sobre el tiempo, Rafa, vamos a pasarle tu contacto a todos nuestros asistentes porque tienen muchas preguntas. Nosotros, de hecho, les aconsejamos que todos estos temas y dudas que tienen, es bueno que se consulten siempre con un experto y justamente en nuestro rol de FEDESEC tratamos de darles acercamiento justamente a profesionales que les puedan ayudar y Rafael está a su disposición para eso, así que muchas de las inquietudes que tienen las pueden contactarlos directamente con él. De nuestra parte, Rafa, muchísimas gracias por tu presentación, por tu conocimiento, por dedicarnos esta hora. Ha sido sumamente valioso para nosotros. Así que mil gracias. Esperamos vernos, nos estaremos viendo, de hecho, porque ya lo estamos anunciando. Vamos a hacer nuestro curso, nuestro módulo 2 el próximo año y nos estaremos encontrando nuevamente en ese espacio. Eso es todo de nuestra parte, Rafa. Muchas gracias. Carlita, muchas gracias más bien a la FEDESEC por la invitación y un gusto haber estado con ustedes esta mañana. Ahí tienen mis contactos de nuevo, cualquier tema siempre a su disposición y éxitos en todo el tema de protección de datos personales. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan una genial tarde y nos estamos viendo en un próximo webinar. Chao, chao. Chao, chao.